Hoy vamos a hablar de un tema que se llama el estrés. El estrés como pandemia mundial, el estrés como la enfermedad que causa todas las enfermedades, el estrés como esa energía que nos roba tanta paz, tanta felicidad. Este es un tema que a todos nos compete porque todos somos víctimas del estrés en algún momento de nuestra vida y lo malo es que no sabemos cómo hacerle frente. Lo malo es que incluso ni siquiera somos conscientes de las repercusiones tan negativas que tiene el hecho de llevar una vida tan estresada. Y quiero compartir este concepto porque, vuelvo y repito, puede ser de utilidad para todos nosotros, porque con esta información puedes empezar a tomar control sobre tu vida, sobre tus niveles de estrés, sacarles provecho, porque el estrés no siempre es malo, y lo más importante, poder vivir una vida más feliz. El estrés básicamente es un desequilibrio del estado químico del cuerpo. Esa es básicamente la definición de estrés. Tu cuerpo y el mío usualmente están en estados de reposo, están en estados de estabilidad química. Pero el estrés es un momento, una situación, una condición en donde ese balance químico de tu cuerpo se desestabiliza por alguna razón y luego vuelve y se estabiliza. Entonces el estrés es algo que genera un desbalance químico en tu cuerpo y luego el proceso en que el cuerpo vuelve a balancearse. Ya está, o a entrar en balance. Ahora, hay dos razones o dos motivos principales que causan el estrés. Es decir, tú y yo nos estresamos por una de dos razones. La primera razón es por circunstancias externas. Voy a poner un ejemplo. La primera causa que desestabiliza tu estado químico natural en tu cuerpo es algo externo a ti que te sucede de un momento a otro. Tal vez una amenaza, ¿sí? O un accidente, o una llamada de alerta, o un miedo por que posiblemente puede ser víctima de algo malo. En fin, las circunstancias externas a ti son la primera causa de estrés. Ahora, el estrés, es importante que lo definamos, también es un mecanismo de defensa que los seres humanos como raza animal tenemos para sobrevivir, ¿vale? Porque el estrés es esa capacidad que nosotros tenemos de ponernos en modo alerta, de entrar en estado de emergencia, de ponernos en guardia. Cuando en la época de las cavernas un Homo sapiens, o un Homo sapiens sapiens, es decir, un ser humano, veía que había una amenaza, un depredador, fuego, enemigos, automáticamente su cuerpo generaba estrés, porque el estrés lo que hace es que le da más vitalidad al cuerpo. Estimula el ritmo cardíaco, envía la sangre y la energía a las extremidades para que el individuo estresado pueda correr y pueda preservar su vida. ¿Listo? Y todos los animales, de hecho todos los seres vivos tienen esa capacidad. Cuando una gacela se percata de que hay un león que intenta cazarla, automáticamente tiene la capacidad de salir corriendo a toda velocidad porque se estresó. Es decir, químicamente su cuerpo se desestabiliza temporalmente para poder producirle más energía, su ritmo cardíaco se acelera, sus extremidades se hacen más fuertes, se desconectan funciones internas que no son necesarias para sobrevivir y pues unos minutos después, cuando la amenaza ya pasó, el cuerpo vuelve a entrar en un estado de reposo. Ya las extremidades no requieren tanta sangre, no requieren tanta energía, por lo tanto vuelven y se activan procesos gástricos, se vuelve a estimular el sistema inmunológico, entre otras funciones que se desconectan cuando estamos en un estado de estrés. Entonces, esa es la primera causa que nos estresa. Amenazas externas, circunstancias que no dependen de nosotros, que intentan amenazarnos o atacarnos y pues con el fin de evitarlas, con el fin de resguardarnos, con el fin de defendernos y de protegernos, nos estresamos y nos ponemos en modo alerta. Esa entonces, vuelvo y repito, es la primera causa de estrés, es la más natural y es la que experimentan todos los seres vivos para sobrevivir. Pero la segunda causa de estrés, y quizás la que hoy en día desafortunadamente es más común, son los pensamientos. Y esta causa de estrés es característica única y exclusivamente de los seres humanos. Los animales no se estresan por lo que piensan, porque no piensan. Ahora, el pensamiento es la capacidad de poner imágenes en tu mente. ¿Estamos? Y uno puede pensar en el pasado o puede pensar en el futuro. Cuando tú piensas en el pasado se llama recordar y cuando tú piensas en el futuro se llama soñar, imaginar o visualizar. Ahora bien,
Cuando nosotros pensamos, partamos de algo que ya hemos tocado en otros videos, los pensamientos siempre son energía en potencia, los pensamientos siempre producen sentimientos, los pensamientos estimulan la bioquímica de tu cuerpo, porque si tú piensas cosas positivas, esto está científicamente comprobado, tu cerebro empieza a liberar hormonas que te hacen sentir feliz y fruto de que piensas cosas positivas te sientes bien. Si no me crees, pues haz el ejercicio en este momento. Piensa en un momento demasiado feliz que hayas tenido en tu vida. O piensa en un sueño que tú hoy tienes. Es decir, proyecta ese pensamiento a futuro. Piensa en cuál es tu más grande sueño. Y trata de pensar en ello lo más vívido posible. Es decir, trata de darle mucha intensidad a ese pensamiento. Imagínate que tú hoy, ese sueño que tienes en tu corazón, ya lo tuvieras, ya lo estuvieras viviendo, ya se hubiera materializado. Pregunta, si eso que tú sueñas hoy ya fuera una realidad, ¿será que el solamente hecho de pensar en ello no te haría sentir bien? La respuesta es claro que sí. Ahora, si tú de la misma manera utilizas el pensamiento para irte al pasado y recordar un momento muy feliz de tu vida, haz el ejercicio, piensa en el momento más feliz de tu vida. Te vas a dar cuenta que si te concentras y piensas enfocada y atentamente en un momento que fue muy feliz para ti, vuelves y te sientes feliz. Porque, vuelvo y repito, los pensamientos siempre crean sentimientos. Ahora, aplica también para lo malo. Yo quiero que tú hoy pienses en aquello que más temes. Piensa en el acontecimiento que más miedo te puede dar. Hay personas que lo que más temen es la muerte de un ser querido, la muerte propia. Hay personas que lo que más temen es una enfermedad. Hay personas que lo que más temen es perder su salud o desmejorar su situación financiera. En fin, la gente le tiene miedo a muchas cosas. Ahora, haz el ejercicio de pensar en algo que aún no ha pasado, pero el solo hecho de pensar en ello como que te estremece por dentro. Esa es la prueba de que si piensas en cosas negativas te sientes mal. Y también, si tú quieres, haz el ejercicio pero en dirección al pasado. Piensa en un momento muy triste de tu vida, en un momento en donde sufriste una desilusión, un abandono. Y te vas a dar cuenta que si recreas con intensidad ese recuerdo, que es malo, te vas a sentir mal. Incluso puedes entrar en un cuadro depresivo en el momento presente si recuerdas un acontecimiento pasado. Entonces, volviendo al punto, el estrés también se puede generar con base en lo que nosotros pensemos constantemente. Las personas no sabemos pensar. Las personas casi nunca tenemos control sobre nuestros pensamientos. Y eso hace que las personas desafortunadamente recordemos todo el tiempo situaciones de nuestro pasado que en su momento nos estresaron. Y ahí lo que empezamos a hacer entonces es que perpetuamos el estrés. El estrés es una reacción natural necesaria para poder sobrevivir cuando hay una amenaza. El problema está en que en ocasiones ya la amenaza física y externamente pasó, pero en nuestra mente no ha pasado. El problema está en que a pesar de que ya no estamos sintiéndonos amenazados, nosotros con nuestra mente constantemente seguimos recordando ese momento que nos causó tanto estrés, tanto dolor. Y cada vez que tú vuelves a pensar en esa circunstancia externa que te generó estrés, es como que tú volvieras a presionar un interruptor generador de estrés, porque el cerebro no tiene la capacidad de diferenciar entre realidad y ficción. Para el cerebro es lo mismo que tú estés viviendo una situación o que sencillamente estés pensando en ella. Así de poderosos son los pensamientos. A ti te puede estar robando un ladrón en este instante y pues fruto de esa circunstancia tú te estresas y el cerebro reacciona. Pero si tú piensas en que un ladrón te está robando, o recuerdas cuando un ladrón te robó años atrás, el cerebro no tiene la capacidad de darse cuenta si eso que estás pensando está pasando realmente o no. En ambos casos reacciona casi que de la misma manera. Entonces las personas tenemos esa capacidad, o más bien discapacidad, porque nos discapacita, nos incapacita, de volver al pasado y volver a pensar en lo que nos generó estrés, y volver a pensar en lo que nos generó estrés, y volver a pensar en lo que nos generó estrés, y de esa forma un acontecimiento del pasado termina robándonos la paz en el presente y en el futuro, porque volvemos y lo recordamos, volvemos y lo recordamos, volvemos y lo recordamos. Y de la misma manera, hay personas que viven en un pánico crónico, hay personas que constantemente son negativas porque piensan en cosas que ni siquiera han pasado, pero el solo hecho de que tú pienses en algo negativo, incluso si es imaginario, incluso si aún no es real,
entendiendo que el cuerpo no diferencia entre realidad y ficción, de todas formas te vas a estresar como si estuviese pasando. Pongo un ejemplo. Si a ti hoy una persona que amas mucho te es infiel, es normal que eso te estrese, es normal que eso te decepcione, eso es normal que te induzca en un estado de tristeza. Pero si tú piensas en que esa persona que tú quieres te está haciendo infiel, así no sea cierto, es decir, es simplemente una situación imaginaria, esa situación que tú estás recreando, o más bien precreando en tu mente, porque aún no ha pasado, tiene el mismo impacto emocional en tu cuerpo como si el acontecimiento realmente estuviera pasando. Es una cosa muy impresionante. Los pensamientos nos estresan si no los controlamos. Ahora, cuando las personas experimentamos estados de estrés de forma prolongada, es decir, estamos estresados mucho tiempo, el cuerpo se enferma y se deteriora, porque el cuerpo está diseñado para estar estresado, pero solo por breves minutos. Es decir, tú estás diseñado para estresarte, pero es solamente para huir cuando hay una amenaza. Pero después de 5 o 10 minutos, estando estresado, ya empieza a generarse algo negativo en tu organismo, es decir, es perjudicial, porque, por ejemplo, el estrés lo que hace es elevar nuestro ritmo cardíaco, poner el corazón a bombear muy rápido. Por 5 minutos eso no tiene ningún problema, pero si tú hoy, mañana, pasado mañana, la otra semana, el otro mes, el año entrante, constantemente estás creando en tu mente pensamientos que te estresan, pues tú estás manteniendo, por ejemplo, tu ritmo cardíaco alterado todo el tiempo. Y eso, científica y médicamente está comprobado, genera enfermedades cardiovasculares, hace que el individuo sea más propenso a sufrir de infartos, a sufrir de arritmias cardíacas, ¿sí? Hace que la persona se inmunosuprima, es decir, su sistema inmunológico deja de funcionar bien, porque cuando uno está estresado, una de las primeras cosas que deja de funcionar óptimamente son sus defensas. Es decir, como el cuerpo está tan concentrado en sobrevivir a una circunstancia externa, entonces deja de ocuparse del funcionamiento interno. Y hay muchas personas que desafortunadamente terminan volviéndose adictas al estrés. Se vuelve un hábito. Y hay gente que se ha estresado tanto porque constantemente recrea situaciones de su pasado que lo estresan, o porque sufre de pánico crónico y piensa todo el tiempo en cosas negativas que ni siquiera han pasado, pero solo en pensar en ellas ya se están estresando, que en el momento en que más adelante, después de llevar largas temporadas de estrés en su vida, no están estresados, se estresan por no estar estresados. Hay gente que sufre de preocupación crónica, gente que dice, me preocupa que nada me preocupe. Porque nos acostumbramos a vivir en un malestar emocional constantemente. Hoy quiero invitarte a que te hagas consciente de esto, porque no sé si ya te has dado cuenta, pero en la mayoría de las veces los seres humanos nos estresamos por cosas por las que no nos deberíamos estresar, porque volvemos a traer al presente situaciones del pasado que sí, en su momento fueron estresantes, pero ¿qué ganamos con volver a pensar en ellas? ¿Qué ganas tú con volver a pensar en la vez en que te fueron infiel? O en el negocio que quebró, o la vez en la que te robaron, o la vez en la que casi mueres. ¿Qué ganas con pensar en eso? Lo único que haces es volverte a causar dolor emocional, porque estás volviendo a presionar ese recuerdo, y vuelvo y repito, como el cerebro no diferencia entre realidad y ficción, entonces tú vuelves a hacer que tu cuerpo se desbalancee químicamente porque se estresa solo con pensarlo y te vas enfermando. Y de la misma manera, ¿qué ganas con pensar en el peor de los escenarios posibles a futuro? Hay gente que todo el día piensa, ¿yo qué voy a hacer cuando sea viejo? ¿Yo qué voy a hacer para sobrevivir financieramente? ¿Qué pasa donde yo me llegue a enfermar? Y el solo hecho de pensar en cosas que no son verdad, pero que el cerebro no tiene la capacidad de darse cuenta de si son verdad o no, solo reacciona de acuerdo a las órdenes que tú le des de forma de pensamiento, pues también genera un malestar interno. Entonces, hazte consciente de ello. No te lastimes emocionalmente, no te acostumbres a sufrir, porque acostumbrarse al sufrimiento se llama masoquismo, y a veces las personas pues no permitimos que físicamente nos golpeen. Físicamente nosotros no nos golpeamos tampoco, pero emocionalmente sí nos golpeamos mucho, y el dolor emocional es a veces igual o incluso peor que el dolor físico. Pero si eres consciente de eso y empiezas a corregir tu pensamiento, si utilizas el estrés únicamente como un mecanismo de defensa y no como tu estado emocional constante, si aprendes a concentrar tus pensamientos y a direccionarlos solamente en lo bueno, solamente a recordar cosas positivas de tu pasado y a omitir
suprimir aquellos recuerdos que te generan dolor. Y si aprendes a utilizar tus pensamientos solo para visualizar cosas en el futuro que te gusten, que te alegren, que te produzcan entusiasmo, y dejas de llevar tu mente hacia los peores escenarios y hacia aquellas cosas que te temorizan, te vas a dar cuenta que vas a ser inmensamente feliz, vas a mejorar tu calidad de vida y vas a disfrutar muchísimo más el momento presente. Así que ponlo en práctica. Si este video te sirvió, como siempre, te invito a que te suscribas al canal. Si aprendiste, dale me gusta para que podamos seguir creciendo y creando contenido de valor para ti. También, como es habitual, te invito a que si quieres trabajar conmigo, a ser parte de mi equipo y construir un negocio que te permita construir libertad financiera en unos años y desarrollarte como líder, escríbenos al correo equipo Juan Ricardo Roldán o a mi perfil directo de Instagram y con gusto te daremos más información. Y si quieres seguir aprendiendo sobre este tema, dale clic a este video o a este, en donde vas a seguir profundizando en temas similares y viviendo crecimiento personal para ti. Te mando un abrazo y nos vemos aquí. Chao, chao.